¿Reconoces esta intro? Esta es la famosísima música introductoria de la serie de televisión El Chavo del Ocho. Fácilmente podemos decir que este programa de televisión se ha convertido en parte de la cultura latinoamericana, y no solo debido a la popularidad que ésta tuvo, sino por sus personajes y las circunstancias que presenta el programa. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos de autor que tiene esta serie? Porque han habido problemas en cuanto a los derechos de autor del Chavo del Ocho. Soy Jaciel Gómez y en esta ocasión hablaremos de los derechos de autor y de marca del Chavo del Ocho. Iniciaremos hablando de su creador, Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Él nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México y murió el 28 de noviembre de 2014. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y del entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Él empezó a personificar a El Chavo del Ocho a los 41 años de edad. Cabe señalar que El Chavo del Ocho surgió en 1970. Al ser el autor del Chavo y sus personajes como Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, entre otros, de acuerdo a la Ley Federal de los Derechos de Autor en México, en el artículo 18, él fue quien en un inicio tuvo los derechos morales y patrimoniales, pero solo de ciertos elementos, como los personajes. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nos referimos a la producción audiovisual completa del Chavo del Ocho, aquí influyen muchas cosas adicionales: música, libretos, frases, etc. Es por ello que en el artículo 97 de la Ley Federal de los Derechos de Autor, es autor el director realizador, los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo, los autores de las composiciones musicales, fotógrafo, los autores de las caricaturas y de los dibujos animados. Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto. Así que hablamos de varios coautores, y son solo los derechos patrimoniales los que se pueden ceder a alguna productora, y ésta queda autorizada para decidir acerca de la divulgación de la obra. Eso ocurrió en este caso. Por ello, la televisora Televisa es la que tiene los derechos sobre el material grabado, y que fue a ella a quien se le concedió los derechos patrimoniales para que se pudiera grabar el programa con los elementos que fueron creados por Chespirito. Algo interesante de esto es que Chespirito se reservó los derechos de los personajes, los libretos, que incluyen argumento, guiones, diálogo, y la mayoría de las canciones que se usaron en el programa bajo titularidad de sus herederos. Claro que hacer esto no dejó sin comer a Televisa, ya que según Forbes, desde 1992, cuando El Chavo del Ocho dejó de emitirse, Televisa ha obtenido un estimado de 1.700 billones de dólares por derechos de autor, ya que el canal es dueño de los derechos audiovisuales sobre la serie. Adicionalmente, esta productora de televisión ha concedido derechos de marca a otras empresas famosas, como Bimbo, McDonald's, Barcel y Kellogg's, de acuerdo a lo que se permite en el artículo 30 de la Ley Federal de los Derechos de Autor respecto a la transmisión de los derechos patrimoniales. ¿Y qué hay de los artistas que participaron en El Chavo del Ocho? Como son intérpretes de las obras de autor, no tienen derechos de autor sobre sus interpretaciones, sino que son acreedores de un derecho de remuneración que se les reconoce por la comunicación pública y explotación de sus interpretaciones. Sin embargo, no por saber esto los conflictos cesan de existir, pues eso fue lo que ocurrió con el Chavo del Ocho. El conflicto más conocido ocurrió con María Antonieta de las Nieves, quien jugaba el rol de la Chilindrina. El litigio ocurrió por los derechos de autor del personaje. El detalle peculiar de este caso es que, aunque el personaje fue creado por Roberto Gómez Bolaños, pero fue mejorado y personificado por María Antonieta de las Nieves.
Y aunque aparentemente fue Chespirito quien tenía las de ganar, en 1995, cuando los derechos registrales de los personajes vencieron, María Antonieta de las Nieves fue al registro notarial y puso a su nombre el personaje que interpretó. A partir de ese momento, a pesar de haber existido varias demandas, en 1912 el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México falló finalmente a favor de María Antonieta de las Nieves. No obstante, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, indicó que todavía se encuentra en proceso la demanda. Algo muy parecido ocurrió en 1978 con Carlos Villagrán, quien personificaba a Kiko. Él dejó el elenco con la idea de crear su propio show, y aunque para ello solicitó la autorización de Roberto Gómez Bolaños, quien accedió, tiempo después, Carlos Villagrán demandó a Chespirito considerando que el personaje le pertenecía, pero al final de cuentas terminó perdiendo el litigio. Y estos son algunas de las cosas interesantes sobre los derechos de autor y de marca de El Chavo del Ocho.